Me han pedido, como ven, que hable sobre un tema de actualidad. La peste yo hablaré de la peste esencialmente en sentido estricto, es decir, de esa enfermedad que en un cierto momento fue reconocida, descrita por la ciencia, y que en ciertos periodos de nuestra historia ha, por así decirlo, acompañado a nuestros antepasados. La peste, bueno, si van a ver en una enciclopedia o en Wikipedia, les dirá que la peste es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, causada por un bacilo que se llama Yersinia pestis. Es una enfermedad de origen bacteriano. Les invitaría a reflexionar sobre este aspecto, que es fundamental en estos meses. Incluso aquellos de nosotros que son menos propensos a las materias científicas han aprendido, por ejemplo, que hay una gran diferencia entre las bacterias y los virus. Ahora me disculpo de antemano con los médicos que seguramente estarán en la sala. Se dice siempre así, hay un médico en la sala. Me disculpo con los médicos por la crudeza del razonamiento, pero lo que he aprendido es que los virus, las enfermedades provocadas por los virus, a menudo nos cuesta mucho tratarlas, como se ha visto, y en cambio, las enfermedades provocadas por las bacterias tenemos una arma formidable que son los antibióticos. Los antibióticos no sirven para las enfermedades provocadas por virus, pero sí para las enfermedades provocadas por bacterias. Bien entendido, hoy en día hay toda una discusión sobre el hecho de que incluso las bacterias se están fortaleciendo y que ya no es tan obvio que los antibióticos funcionen, pero en fin, sigue siendo un hecho que desde los años 40 del siglo pasado, las enfermedades provocadas por bacterias las podemos tratar con cierta, mejor digamos, que no aquellas provocadas por virus. La peste hoy la tratamos. Una epidemia de peste parece paradójica, pero lograremos tratarla mejor que la epidemia que hemos atravesado y que estamos atravesando. La peste es una enfermedad transmitida por los animales. Es una enfermedad que tiene como reservorio a los roedores. Típicamente, en nuestro pasado, las ratas que estaban en las casas, en los edificios, que todavía a menudo están. Pero en fin, en el pasado, a veces había más en los barrios concurridos de las antiguas ciudades o en las casas de campo. Las ratas, pero también otros roedores, volveremos a hablar de ellos. Los roedores, por ejemplo, salvajes, las ardillas de las llanuras en América, eso es. Esa es la cuenca. La peste se desarrolla allí. Y luego se transmite al hombre en su forma más común, la peste bubónica, que es transmitida al hombre por la pulga, que después de haber mordido a la rata ya enferma, al morder a un hombre le transmite la bacteria. La parte enciclopédica terminará pronto, pero digamos aún esto. La peste se presenta típicamente en dos formas, la más común, la más difundida, y también aquella que todos tenemos en mente, la peste bubónica. La peste bubónica, lo que significa que cuando alguien se enferma, se le inflaman los ganglios linfáticos, de las axilas y de la ingle, y es ese síntoma que en el pasado impresionaba profundamente a la gente, y no están equivocados, y que ha dado el nombre de peste bubónica. Pero, entendámonos, el hecho de que se inflame el ganglio linfático es algo positivo, porque significa que el ganglio está haciendo su trabajo, está tratando de detener la propagación de la enfermedad en el organismo, y es solo cuando no lo logra que la peste bubónica se vuelve mortal, porque en ese momento entra en juego la septicemia, y cuando entra la septicemia también ocurre que hay un bloqueo de los capilares. Esencialmente, hay coagulación de la sangre, donde no debería en todo el cuerpo, y por lo tanto también aparecen moretones, manchas negras en la piel, y hay necrosis de los dedos, de las extremidades, que es probablemente la razón por la cual en cierto momento se le llamó peste negra. Luego, hay otra forma, que en realidad es más grave porque la peste bubónica tiene una mortalidad muy alta, pero la que tiene la letalidad más alta en absoluto es la peste cuando se vuelve pulmonar. La peste pulmonar tiene una diferencia. Luego verán que en la historia esto cuenta, hay una diferencia fundamental. La peste bubónica necesita la pulga para transmitirse. La peste pulmonar no. La peste pulmonar es como el COVID. Es la razón por la que usamos mascarillas. Es decir, la saliva la transmite y la peste pulmonar tiene una letalidad aún más alta que la peste bubónica.
Yo también tenía una lista de síntomas. Me parecía vislumbrar, pero no sé, saben que en nuestro imaginario la peste está cargada de tantos horrores. Obviamente es una enfermedad aterradora, pero por ejemplo, recuerdo haber visto, me estoy saliendo un poco de mi guión, pero bueno, recuerdo haber visto películas o series o documentales en los que se muestran a los enfermos de peste, a quienes les suceden todas las cosas posibles, erupciones de sangre y así sucesivamente. ¿No es así? En realidad, aparte de los bubones, la peste también presenta los síntomas de una tremenda neumonía. Te da fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, náuseas y cuando se agrava, somnolencia, letargo, delirio y asfixia. Después, como decía acertadamente Paola Farinetti, en nuestro lenguaje y en las diversas lenguas, al menos en las indoeuropeas, a decir: verdad no tengo idea en las lenguas que no son de raíz indoeuropea, pero en nuestras lenguas siempre se ha utilizado peste o sus equivalentes. En griego antiguo, loimos, me parece. Cuando se desata la peste en Atenas, ¿alguien recuerda un viejo oráculo, no sé de cuál de los oráculos griegos, que decía, y ellos están en la guerra del Peloponeso contra los espartanos, así que contra los dorios y el oráculo? Decía que vendrá la guerra de los dorios y con ella la peste. Ahora, en este sentido, en nuestras lenguas se indicaba genéricamente la enfermedad epidémica. La enfermedad con una mortalidad muy alta y muy contagiosa. Luego nosotros hoy, que tenemos otro enfoque, en lugar de acudir a los oráculos, buscamos científicos en quienes creer. Hoy, como quien dice, vamos a ver cómo se describen ciertas epidemias del pasado, que siempre han sido llamadas peste, y al ir a ver se dice que no, que esta cosa no era peste. La peste de Atenas, de la cual muere Pericles, la peste de Atenas, era probablemente tifus. Otra enfermedad, otra epidemia, disculpen, que ha pasado a la historia porque tuvo un impacto muy fuerte. Como la peste, es la peste antonina, y la peste que devastó el Imperio Romano a partir del reinado de Marco Aurelio, la familia imperial era la familia de los antoninos. Por eso se dice luego en los libros de historia la peste antonina. No estamos del todo seguros si era viruela o sarampión, lo cual puede hacernos sonreír porque estamos acostumbrados a considerar el sarampión como una enfermedad infantil. Sin embargo, históricamente, el sarampión, cuando llega a una población que nunca lo ha conocido, donde no hay nadie inmunizado, es una enfermedad aterradora y devastadora. Ha sido responsable en parte del despoblamiento de América tras la llegada de los colonos europeos, por ejemplo. Por lo tanto, la peste antonina que devasta el Imperio Romano entre el segundo y el tercer siglo es quizás la viruela, quizás el sarampión. Ellos no saben nada al respecto, para ellos es la peste. Y es una enfermedad que tiene efectos, una epidemia que tiene efectos históricos poderosos. Porque el Imperio Romano se encuentra corto de brazos. El Imperio Romano se encuentra corto de población, no en todas partes, no siempre, pero esto es algo que continúa en oleadas a lo largo de generaciones. Se vuelve normal en el Imperio Romano que haya zonas donde no hay suficiente gente. ¿Qué significa que no hay suficiente gente? Significa que los latifundistas se quejan. No tenemos campesinos, no logramos cultivar todas nuestras tierras. Estas quejas se dirigen a la oficina de impuestos, por supuesto. Para aclarar, lamento decir que ya no podemos pagar los mismos impuestos que pagábamos en años anteriores. Y entonces, ¿quién se queja? Se quejan los comandantes de las legiones. No tenemos reclutas, estamos cortos de gente. El Imperio Romano, en ese momento, el gobierno del Imperio Romano, la clase dirigente del Imperio Romano, toma una decisión que durante siglos permitirá al imperio sobrevivir, y es que permitimos la entrada de inmigrantes. Aquí no se hace propaganda ni por una tesis ni por la otra a nivel político, naturalmente, pero es un hecho que el Imperio Romano, durante generaciones y generaciones, donde hay vacíos, hace entrar gente. Hay toda una vuelta política e ideológica en este sentido, la integra y la hace trabajar o la recluta en el ejército. Y durante siglos el Imperio Romano responde a la peste con estas contramedidas. Después de eso, la peste, tal como la conocemos hoy, como la describen hoy los científicos, la provocada por la Yersinia pestis, apareció en nuestro mundo por primera vez.
hacia el final de las invasiones bárbaras. Estamos en el siglo VI. Aparece en Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, en la época del emperador Justiniano, quien realizó la recopilación de las leyes de los emperadores romanos, el Corpus Iuris Civilis. Dado que devasta Constantinopla y el imperio, en la época de Justiniano, pasa a la historia como la peste de Justiniano, pero luego, en realidad, como sucede con la peste, vuelve a aparecer. La peste se presenta como una gran epidemia abrumadora y, luego, regresa. Vuelve a aparecer después de unos pocos años, reaparece en una zona, tal vez no en la misma, en otra, y, durante siglos, acompaña la vida de la gente. Durante siglos es un peligro siempre constante, y durante siglos es un factor que reduce la población, que impide que la población aumente, como lo hace la población humana cuando se le deja en paz. Nosotros, si no hay amenazas externas, proliferamos, crecemos y nos multiplicamos, como prescribe la Biblia. Sin embargo, después de la peste de Justiniano del siglo VI, durante un par de siglos, la peste sigue, presente en Europa, en el Mediterráneo, en el mundo árabe. Y esto significa que esos siglos son siglos de estancamiento. No hay crecimiento demográfico ni económico. Luego, más o menos alrededor del 750 d.C., desaparece. En el 750 d.C. había un niño que probablemente tenía entonces 8 años y que se llamaba Carlo, y que luego será llamado Carlomagno. El imperio de Carlomagno es, por así decirlo, el primer gran acontecimiento de una Europa, donde la peste ya no está, donde la peste ya no existe y donde, por lo tanto, no se trata solo de un emperador que es un gran general, tiene grandes ambiciones y realiza grandes conquistas y grandes reformas, sino que también se trata de una población que ya no está diezmada por la peste y, por lo tanto, puede comenzar a crecer nuevamente. No se habla más de ello durante siglos. En el 750 el medieval apenas ha comenzado, podríamos decir. Los siglos hasta el 750 son realmente siglos de declive, de estancamiento, de despoblación. Pueden en cierta medida corresponder a la imagen fantástica del medieval como siglos oscuros, que todos más o menos tienen en mente, después no. Desde Carlomagno en adelante, Europa conoce siglos y siglos ininterrumpidos de crecimiento. No solo aumento de la población, sino crecimiento cultural, crecimiento económico, crecimiento tecnológico. Y Europa que después de un tiempo comienza, por así decirlo, a tener los barcos que un día llevarán a Colón a América, los barcos y las brújulas y los sistemas de navegación, y Europa que descubre las rutas hacia Asia y que envía a Marco Polo a China, pero no solo a él, a muchos otros, y Europa que con las cruzadas, por mucho que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, con el impulso de las cruzadas, sin embargo, va a invadir otros continentes, como luego lo hará cada vez más durante siglos. Es una Europa, por lo tanto, la medieval, acostumbrada al crecimiento, generaciones y generaciones, claro, comenzando desde muy abajo, pero luego han construido todo lo que del medieval nos ha quedado: torres, castillos, iglesias, obras de arte, y estaban, por así decirlo, en plena crecimiento y en pleno optimismo cuando la peste regresa. La segunda ola de la peste, de la verdadera peste, Yersinia pestis, en nuestra historia, es la que llega a Europa en 1347-48, la que Boccaccio describe en el marco del Decamerón. Hablaremos de ello en profundidad, y es una epidemia que, por así decirlo, da un golpe absolutamente inesperado a un mundo medieval que, repito, aunque comenzaba a tener algunas dificultades, porque empezaba a estar sobrepoblado y comenzaba a tener un poco de dificultad para alimentar a todos. Eran muchos menos que nosotros, pero no tenían nuestras tecnologías, por supuesto. Antes de que llegue la peste, hay algunas décadas durante las cuales se observa que las hambrunas son más frecuentes, los pobres comen peor, pero en fin. Todavía están todos en la ola de un crecimiento muy largo. En la memoria de los hombres no se recuerda otra cosa que crecimiento. Y sin embargo, la epidemia les corta las piernas. No sé si alguno de ustedes recuerda la Catedral de Siena. La Catedral de Siena es una inmensa iglesia
de lejos demasiado grande para cómo es Siena hoy en día, y cuando fue construida, toda la población de Siena cabía dentro, y Siena era una ciudad riquísima y próspera, donde circulaba mucho dinero. En 1300, en cierto momento, los seneses que habían terminado de construir esta inmensa catedral de Siena, que hoy en día sigue siendo desproporcionada, dicen, hagamos una mucho más grande. Porque si se continúa creciendo, Siena, cabeza del mundo en resumen, que no nos detiene nadie, planean construir una nueva catedral, de la cual la que existe hoy será solo el transepto. Estás presente, ¿no? El brazo corto de la cruz en la planta de una iglesia y comienzan. Cuando uno va a Siena, generalmente no se fija porque hay 1000 cosas por ver. La próxima vez que vayan, miren del costado de la catedral de Siena. Sale un muro altísimo, un trozo de muro. Ya hay 2 biforas listas, han hecho un trozo de revestimiento de mármol y luego se detuvieron allí. La peste también llegó a Siena, murió la mitad de la población. Y el volumen de negocios después ya no fue el mismo que antes, y en resumen, no continuó más. Ha quedado ese trozo de muro para recordar las ambiciones y el optimismo de lo que era el municipio de Siena antes de la peste. Después la peste, como les decía, tiene esta característica de llegar con una primera epidemia devastadora, pero luego no desaparece, regresa. La peste regresó en el 300, en la segunda mitad del 300, cada 10-15 años. Ya no con el mismo impacto de la primera vez, pero volvía. Ya no atravesaba toda Europa, afectaba a una zona. Quizás 20 años después aparecía en otra zona, pero cada vez hacía desaparecer gente, no tanta como antes, pero cada vez hacía desaparecer. El resultado es que la población europea no logra recuperarse. ¿Sabes que después de un solo desastre, la tendencia natural de la población humana es que se emparejen y tengan hijos? Piensen en el baby boom. Después de la Segunda Guerra Mundial, la generación más numerosa que jamás haya aparecido en el mundo justo después del final del mayor desastre de la historia humana, que probablemente fue la Segunda Guerra Mundial. Allí no lo logran porque la peste regresa. El resultado es que en el Renacimiento, la población europea podemos calcular que es aproximadamente la mitad de lo que era en la Edad Media. Europa se ha vaciado literalmente. Y las cosas continúan así durante mucho tiempo, aunque la violencia de la peste se mantiene contenida por medidas de todo tipo, hablaré de ello más adelante hacia el final, por lo que su virulencia ya no es la misma, pero nunca se agota del todo y luego es capaz de regresar. Regresamos hasta el pleno siglo 600, incluso hasta principios del 700. Así que son, digamos, 3 siglos abundantes durante los cuales una quincena de generaciones de nuestros abuelos vivieron en un mundo donde, entre los 1000 problemas que uno debía enfrentar, también estaba el hecho de que nunca se sabe cuándo podría resurgir. Pero hay claramente una capacidad humana para contenerla, evitar su difusión y reducir el contagio. Las últimas grandes epidemias conocidas, en la segunda mitad del 600 y principios del 700, son todas epidemias contenidas, que se logran cerrar dentro de una sola ciudad. La peste de Londres de 1665, la peste de Copenhague de 1711, que mata a 1/3 de la población de Copenhague. Pero no sale la última peste en Europa. Es la peste de Marsella de 1720, que afecta a Marsella, y, un poco, también a Provenza, pero logran detenerla. Hablaremos de esto más adelante. No digo solo con las mascarillas, pero estamos ahí y luego basta. Y luego en Europa desaparece por completo. En Europa, en otros lugares no. ¿Cuándo la estudiaron los médicos? ¿Cuándo identificaron el bacilo, la Yersinia pestis? La han estudiado cuando la peste ha regresado en gran estilo, pero ha regresado, digamos. La peste ha vuelto a finales del siglo XIX en India, en China, y ha regresado y se ha quedado allí no más por siglos, sino por décadas. La peste ha devastado India aproximadamente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. En China, incluso más allá, todavía en los primeros años 20 en Manchuria, hay peste pulmonar, y es allí donde se estudia de manera moderna
se llama Yersinia pestis, porque en 1894, cuando hubo peste en Hong Kong, un bacteriólogo, creo que medio francés y medio suizo, que se llamaba, quizás de origen ruso, se llamaba Alexandre Yersin, aisló el bacilo de la peste, el bacteria de la peste, Yersinia pestis, hasta 800, principios de 900. Si alguno de ustedes se está preguntando cuándo desapareció por completo, sepa que no ha desaparecido en absoluto. La peste bubónica sigue presente en el mundo. Amén. Cada año se reportan en el mundo un promedio de aproximadamente 600 casos de peste, que por cierto tratamos, por lo que no todos mueren. Algunos mueren como siempre, pero en fin, la gran mayoría se recupera. Alrededor de 600 casos de peste. Sí, la última estadística dice que hay un promedio de 100 de muertes al año en todos los continentes, excepto, la buena noticia es que excepto Europa y Oceanía. Pero en los otros continentes la peste sigue siendo endémica. La peste está presente en los Estados Unidos, donde la última epidemia fue en Los Ángeles, en 1924, con 30 muertos. La epidemia, por supuesto, es diferente a la de antes, pero quien recuerda el cólera de Nápoles en los años 70, por ejemplo, también allí creo que hubo 30 muertos, pero el impacto emocional, 30 muertos en Los Ángeles en 1924, pero desde entonces la peste en los Estados Unidos no se ha ido y hay un promedio de 7 casos de peste al año en los Estados Unidos. Muy pocas muertes, pero 4 muertos en 2015. La peste en los Estados Unidos es endémica entre los roedores de las praderas en el suroeste, de Arizona, Colorado, Nuevo México, California del Sur, y allí, en las zonas rurales, cada año ocurre que un agricultor es mordido por una pulga que acaba de morder a una ardilla o a un ratón infectado. Y como prueba de lo que decía antes sobre el hecho de que no debemos imaginar los síntomas, es decir, el aspecto aterrador de la peste es la mortalidad. Los síntomas en sí son tan feos como los de cualquier enfermedad grave que te mata. No son tan reconocibles. Hay toda una historia en los Estados Unidos de diagnósticos erróneos. Cuando hubo la epidemia en Los Ángeles en 1924, los primeros diagnósticos eran de neumonía o de enfermedad venérea debido a los bubones en la ingle. Y aún recientemente ha habido casos en los que había peste y se diagnosticó como apendicitis aguda o meningitis. No es tan fácil, por supuesto. Después, como les decía, en nuestra historia y en nuestra cultura también, la peste está presente a partir de la Gran Peste de 1348. Y me gustaría detenerme un poco más a contar sobre esa epidemia y a reflexionar sobre esa epidemia. La peste de 1348 es un acontecimiento conmocionante que afecta a todos los contemporáneos. Bien entendido, tan pronto como termina, se vuelve a trabajar y se reinicia. Pero mientras dura, es un acontecimiento que realmente deja una impresión enorme, lo que significa que hay una infinidad de cronistas que nos hablan de ello, de cronistas y literatos de la época. Nosotros en Italia tenemos a quien lo ha descrito mejor que nadie, y es Boccaccio precisamente. ¿Sabes que Boccaccio, ambientando su Decamerón en esta idea, decía que eran 10 chicos, 7 chicas y 3 jóvenes que se van al campo a pasar un poco de tiempo en el campo? ¿Cómo puedo justificar algo así? Especialmente el hecho de que las chicas salgan con amigos hombres. Este es un problema. De hecho, la idea parte de déjenme mostrarles el marco del Decamerón. La idea parte de las 7 chicas. Luego hay unos jóvenes, sus amigos, que también están un poco enamorados, que dicen, pero nosotros también vendríamos. Y de inmediato las chicas dicen, pero disculpen, la gente habla, no se hace, en su mundo, no se hace. Pero la peste ha suspendido un poco todas las reglas. Ellos, que son ricos, se van al campo, a la villa, para alejarse de la ciudad infectada. Y así. Boccaccio trabaja sobre este pretexto. Y siendo esto el pretexto del Decamerón, él narra. Para nosotros, los contemporáneos lo sabían, pero él lo cuenta para los posteridad. ¿Qué fue aquella epidemia? Era 1348, dice, cuando en la ilustre ciudad de Florencia, noblísima por encima de cualquier otra italiana, llegó la mortífera pestilencia. Algunos años antes, en las partes orientales, había comenzado
Hablaban así en el Trecento. ¿Saben que es Boccaccio quien tenía la pasión de escribir? Con la sintaxis latina, poniendo el verbo al final, y por lo tanto siempre hay un verbo al final. Que no era, repito, el uso normal del italiano de su tiempo. Comenzó entonces en Oriente años antes. En aquellas partes orientales, Asia, habiendo privado de innumerable cantidad de seres vivos, sin detenerse de un lugar a otro continuándose. ¿Entienden lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que ellos sabían que había comenzado años antes, en Asia, y ellos tenían relaciones continuas con Asia, relaciones comerciales, solo comerciales en práctica, digamos, pero las tenían, ¿y de qué manera? Entonces se sabía que había esta cosa, y se sabía que se movía, que no estaba quieta, que venía hacia nosotros. Y como sabían que se acercaba, trataron de tomar medidas. Boccaccio describe las de Florencia, que además era uno de los lugares más modernos y avanzados del mundo. No se dice que en todas partes hayan pensado en hacer lo mismo, pero en Florencia sí. ¿Qué hacen en Florencia, sabiendo que hay esta enfermedad en Asia, que se está moviendo y viene hacia nosotros? En un momento dado, deciden que hay que limpiar la ciudad de la basura. Ellos no tienen idea de las causas, obviamente del contagio, pero tienen el sentido común de que la higiene sería útil, y por lo tanto, limpiar la ciudad en un municipio italiano como Florencia significa crear una oficina que se encargue de preocuparse por eliminar la basura de la ciudad. ¿Y lo hacen? Boccaccio. Pero antes de enumerar estas medidas, ya se ha preocupado de decir que no ha servido de nada. Nada de lo que hemos hecho ha servido. ¿Qué hemos hecho? Eliminar la basura. Claro. Está prohibido que cada enfermo entre, es decir, cuando alguien entraba, se verificaba que no estuviera enfermo. Y estaba bien. Y muchos consejos dados para la conservación de la sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en un cierto momento habrán llamado a los doctores, a los médicos, y les habrán preguntado, pero según ustedes, ¿qué debemos hacer? Y los médicos habrán dado cada uno su opinión, su parecer. Dice Boccaccio, no ha servido de nada. Y luego está el otro, conjunto de contramedidas, que no ha servido de nada de la misma manera. Humildes súplicas, no una vez, sino muchas, y en procesiones ordenadas y de otras formas, a Dios hechas por las personas devotas. Ahora noten bien, esta obviamente es la reacción que tal vez esperaríamos más, porque según nuestros lugares comunes sobre qué tipo de gente era esta del medioevo, tal vez no esperábamos tanto que crearan una oficina de sanidad, que hagan procesiones, eso sí lo esperamos. Continuarán haciéndolo incluso después, y los ilustrados luego se reirán de ello, como Manzoni se ríe, en Los prometidos esposos, del hecho de que en Milán hacen procesiones esperando conjurar la epidemia, cierto, pero noten bien, que Boccaccio no dice, y todos nos pusimos a rezar, las personas devotas hicieron eso. Ese era un mundo donde todos eran creyentes, pero incluso allí había una gran diferencia entre quienes decían, mira, en este punto voy a rezar, y quienes decían, disculpa, escuchemos a los médicos y veamos qué dicen. Pero la realidad es que no sirvió de nada. La peste llegó en la primavera del año predicho. Horriblemente comenzó a mostrar sus dolorosos efectos, y no como había hecho en Oriente, donde, en Asia, según lo que les resultaba de las noticias que tenían, a cualquiera que le saliera sangre por la nariz, era un signo manifiesto de muerte inevitable. Esta cosa es interesantísima porque si es verdad, y no lo habrá inventado, significa que en Asia era la peste pulmonar, porque es la peste pulmonar la que te hace, ¿cómo decirlo?, vomitar sangre, no la bubónica. Y entonces, si esto es cierto, la peste era pulmonar en Asia. En cambio, cuando llega aquí, es la peste bubónica. Boccaccio lo describe claramente. Dice que no había este hecho de vomitar sangre, o de perder sangre por la nariz, dice él. Pero nacían, precisamente, en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones, algunas de las cuales crecían como una manzana común, y otras como un huevo, algunas más y algunas menos, las cuales los vulgares llamaban gaboccioli, los vulgares, es decir, aquellos que hablaban italiano.
No había una palabra, la tienen que inventar, nunca se había visto esta enfermedad. Y mientras nosotros decimos el bubo, los florentinos al principio, cuando llega esta cosa, la llaman el gabocciolo mortífero. Y después de que aparecían los bubones, aparecían las manchas negras, o lividas, en los brazos y en los muslos, en cada otra parte del cuerpo. Un indicio certero de muerte futura. ¿Qué más dice Boccaccio? Dice que todos se pusieron a pensar en cómo curar esta enfermedad. Nunca se habían visto tantos expertos en medicina autoproclamados como en ese momento. También allí, él, sabiendo ya cómo terminó todo, dice que es todo inútil, todos ignorantes. La ignorancia de los médicos, de los cuales, además del número de los científicos, estaban todos los demás. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en ese mundo los médicos existían y habían estudiado durante años en la universidad. Eran graduados, solemnes, muy bien pagados. Sabían hacer algunas cosas. En cirugía ya se manejaban en ciertos aspectos. Habían comprendido ciertas cosas, pero desafortunadamente los estudios que habían realizado se basaban en la doctrina del cuerpo humano, heredada de los antiguos. No se trata de ignorancia medieval, y aquí está la herencia del mundo griego y romano, que había transmitido a las universidades medievales una visión del cuerpo humano muy interesante, toda basada en el equilibrio entre los humores, el equilibrio entre la sangre, la bilis, el calor y el frío. Muy interesante, pero fundamentalmente no útil para curar las enfermedades. Y así, los científicos, como dice Boccaccio, muy respetados y bien pagados. Sin embargo, no lograban curar la peste. Pero tampoco lo lograban, dice los otros, cuyo número se había vuelto grandísimo, tanto de mujeres como de hombres, sin haber tenido nunca ninguna doctrina de medicina. En otras palabras, está lleno de gente que se inventa curadores, que está convencida de que tiene la cura. Y se nota, así tanto de mujeres como de hombres. Poner a las mujeres en primer lugar significa que era muy común, que hubiera mujeres que pensaran o que intentaran, se involucraban, buscaban curar a los enfermos. Y no es casualidad, porque en realidad, mientras el solemne médico salido de la universidad era siempre un hombre en su horizonte mental, estar al lado de los enfermos era, en cambio, una de las cosas que, normalmente, sabían hacer y hacían las mujeres. ¿Sabéis? Esa era una sociedad obviamente patriarcal, machista, donde los roles estaban muy separados. Todos los roles públicos, el trabajo, la política, la guerra, los realizan los hombres. La mujer. En los espacios privados, por supuesto, el hogar, los diversos niños, pero también tiene en su mentalidad la total responsabilidad sobre los dos momentos cruciales de la vida, el nacimiento y la muerte. El nacimiento es obvio, es ella quien lo lleva en la barriga. Pero quizás lo que es un poco menos obvio es que en el momento del parto son todas mujeres. En el momento del parto vienen las hermanas, las amigas, las vecinas a estar con la puerpera, a confortarla, ayudarla y dar sugerencias. También están aquellas que saben del tema, que han visto otros partos, los hombres fuera del camino. Y lo mismo ocurría en el momento de la enfermedad y de la muerte. Los enfermos siempre tenían mujeres alrededor, y cuando uno moría, eran las mujeres las que hacían el llanto y se encargaban de preparar el cuerpo para el entierro. Era algo totalmente oficializado, en el sentido de que si un hombre se hubiera entrometido, las mujeres le habrían dicho que se fuera. Esto es algo que hacemos, nosotras. De hecho, hay un caso específico, me desvío un poco, pero se los cuento. Lo cuenta Dante en La Vida Nueva. Le ha pasado a él. Tienen presente a Dante, joven, muy joven, enamorado perdidamente de Beatriz, que busca cada ocasión para verla. No es tan fácil. Beatrice, mientras está por casarse, está encerrada en casa, como se solía hacer en Florencia, y cuando finalmente se casa, es una mujer casada. Y él, en cambio, que tiene la misma edad, es un niño. Ella es una mujer casada, de 18 años, es adulta, madre de familia, ama de casa. Él todavía es un chico perdido, enamorado, que busca cada ocasión para verla. Muere el papá de Beatriz. Y Dante va a casa de los Portinari, a ver si logra, de alguna manera, ver a Beatriz. Beatriz está dentro de casa llorando, y Dante lo cuenta, y yo llegué allí, pero no pude entrar, porque como es habitual,
Las mujeres entran a llorar con la familia, y los hombres se quedan afuera. Así que él se quedó afuera con los otros hombres, pensando en Beatriz que estaba dentro, y en su dolor. Dice que le venía ganas de llorar, y trataba de no dejarse ver, porque se sentía un poco avergonzado. Y cuando salen las mujeres, que han estado dentro llorando con Beatriz, y lo ven llorar, lo regañan, y le dicen, pero deja llorar a las mujeres. Nosotros hemos visto a Beatrice, cómo está de mal, cómo sufre. Nosotros lloramos, y tú, ¿qué haces aquí afuera? ¿Por qué lloras? Eres un hombre. En este punto, entendemos lo que significa realmente la transformación de todas las costumbres producida por la epidemia. No es que a medida que hablo, suben cada vez más mascarillas en el público, ¿verdad? Gracias. Es un efecto no deseado. Estoy bastante lejos. Espero poder estar sin ella, porque hablar sería realmente un poco complicado. No, decía, ¿entienden lo que significa el desmoronamiento de todos los valores provocado por la epidemia cuando Boccaccio dice que los enfermos eran dejados solos, morían solos, sin mujeres alrededor? No solo morían las personas sin tener muchas mujeres a su alrededor, sino que había muchos que pasaban de esta vida sin testimonio. Y para un hombre de entonces es algo inconcebible. Nunca se muere solo, siempre se muere con gente alrededor. Y en el último momento, mujeres. Ahora, ¿qué otras cosas dice Boccaccio sobre esta enfermedad, sobre la que podemos hacer algún razonamiento? Describe, hemos visto los síntomas, pero luego describe otras características de la epidemia. Y son indiscutibles y son las mismas cosas que relatan otros cronistas en toda Europa. Primero, la mortalidad es altísima. Pocos de los que se enferman se recuperan. No solo pocos se curaban, de hecho, casi todos, dentro del tercer día desde la aparición de los signos, unos antes y otros después, y la mayoría sin ninguna fiebre u otro accidente, morían. ¿Quién empieza a decir que están sin fiebre como está descrita por nuestros médicos desde finales del siglo XIX? ¿La fiebre cómo está? Bueno, sigamos adelante. Es extremadamente contagiosa. Y esta pestilencia fue de mayor fuerza porque se lanzaba de los enfermos a los sanos. Siempre Boccaccio se lanzaba no de otra manera que lo hace, es decir, así como lo hace el fuego con las cosas secas o untadas cuando están muy cerca. ¿Entiendes su sensación? Es que basta con acercarse a alguien que está enfermo y también te contagias, te salta encima, como cuando pones un trozo de papel engrasado cerca del fuego. Por lo tanto, no solo hablar con los enfermos o hacer cualquier cosa junto a ellos te hacía enfermar, sino que bastaba con tocar sus ropas o cualquier otra cosa que ellos hubieran tocado para que te saltara encima. También sobre esto. Haremos luego la comparación con la peste bubónica, traída por las pulgas como la conocemos hoy. Finalmente, dice Boccaccio, pero también lo dicen otros, mataba también a los animales. Boccaccio dice, yo lo he visto, los animales domésticos, yo lo he visto, vi a 2 cerdos en la calle, habían tirado los trapos de un pobre que había muerto de peste. Los cerdos comenzaron a gruñir y luego cayeron muertos los 2, como si hubieran tomado veneno. Ahora, este último es uno de esos casos sobre los que me reservaría para hablar, pero Boccaccio, escucha, eres un inventor de novelas. Tengo la mano en el fuego por esta cosa que realmente choca con todo lo que sabemos, porque la peste no se transmite a ese tipo de animales, pero en fin. En resumen, estas cosas que les he dicho sobre Boccaccio, confirmadas por otros testigos, no solo en el Trecento, sino también a lo largo de todas las pestes que hemos conocido en Europa, hasta Marsella en 1720, están respaldadas por todos los estudios que se han realizado sobre el Trecento. Es difícil, pero más adelante se pueden exhumar muertos de peste y también se pueden conocer estadísticas. En un pequeño pueblo, en el 600, el párroco ya tiene la costumbre de transcribir cada nacimiento, cada matrimonio y cada sepultura en un libro, por lo que en ese momento se pueden hacer estadísticas. Bien, hasta principios del 700 la peste, como la hemos conocido nosotros en Europa, es una enfermedad muy contagiosa.
tanto que golpea a las familias y las devasta. Se han hecho estadísticas sobre esto, cuando puedas hacerlo. Los muertos de peste suelen ser el único de su familia que muere, o, en general, cuando uno muere de peste, también mueren otros. Segunda respuesta, en general también mueren otros, de la misma familia, y se transmite por contacto directo, inmediato, entre humanos, y es no solo contagiosísima, sino que tiene una mortalidad altísima. Ahora, desde hace un tiempo, los historiadores se han dicho, está todo bien, pero lo que nos cuentan los médicos no es exactamente esto. Los médicos que describieron la peste en China, en India, a finales del 19, a principios del 20, no vieron estas cosas. El único paralelo verdadero son los bubones. Pero por lo demás, la peste bubónica, por ejemplo en India, se ha estudiado, y su transmisión es lentísima. En India, en 1896, había ferrocarriles que no existían en la Europa del 300 y, sin embargo, la peste avanza muy lentamente y es poco contagiosa de hombre a hombre, poco contagiosa. Es normal que alguien esté enfermo en la familia. Se puede llevar a tiempo al hospital, aislarlo y el resto de la familia estará tranquila. Aún más extraordinario, en estas grandes epidemias de peste de los siglos XIX y XX en China e India, atendidas ya por médicos y enfermeros occidentales, pero aún no hay antibióticos, por lo que tratan, como pueden, aunque el personal médico se enferma muy poco. Los médicos y enfermeros están continuamente en contacto con los enfermos y no se enferman. ¿Por qué? Porque se necesita la pulga. Y por mucho que suceda, no es tan obvio que tan pronto como te acercas a un enfermo, hay una pulga que acaba de morderlo y salta sobre ti y te muerde. En resumen, se necesita. No es como las gotitas. Ahora todos hemos aprendido que se llaman droplet, de saliva, cargadas. No, eso no es. Luego, la mortalidad también es diferente. La peste bubónica que azotó a Europa en el pasado. Es una enfermedad que cuando se apodera de una localidad, la devasta. La peste de Copenhague, en 1711, causa 22.000 muertes. De 60.000 habitantes de la ciudad, un tercio, en pocos meses. Ahora, la peste que atraviesa India y China entre los siglos 8 y 9 causa un montón de muertes, y ahora que les diré las cifras se sorprenderán, pero deben pensar en cuánto tiempo toma y en las enormes poblaciones de esos países. La peste en India desde 1896 hasta 1914 causó 12 millones de muertes, lo que representa el 4% de la población en 20 años. Entiendan que la peste, como la conocemos, exterminaba a un tercio de la población en 6 meses. No es una medida común. No hay mucho que hacer. Aún hoy, la peste bubónica prospera en climas tropicales porque en climas fríos las pulgas no pueden sobrevivir y por lo tanto el suroeste de los Estados Unidos, Perú, Madagascar. Hoy son estas las áreas de la peste bubónica. La peste histórica, desde el 300 hasta el 600, fue devastadora también en Escandinavia. Y la peste bubónica, al estar relacionada con los ciclos vitales de las pulgas, es fundamentalmente una enfermedad de verano. Con los primeros fríos, disminuye y desaparece. Y en cambio, la peste histórica no lo hace. La peste histórica es capaz de estallar de repente y devastar a la población incluso en pleno invierno. Última cosa, precisamente, los cronistas medievales y escritores medievales como Boccaccio dicen que morían los perros, los gatos y los cerdos. Esto sorprende mucho a nuestros científicos hoy, debo decir. Pero nadie dice que morían los ratones, que en cambio es lo absolutamente notable de las epidemias de peste conocidas en tiempos modernos. Tanto que Albert Camus nos hizo un grandísimo trabajo en su novela La peste, que alguno de ustedes quizás haya leído. Yo lo he releído, confieso, en este periodo, aunque sea un poco banal, pero por casualidad me lo encontré en las manos mientras ordenaba unos libros, y me dije, mira, lo releo. ¿Saben qué hace Camus? Camus en los años 40 escribe esta novela, La peste, en la que imagina la peste que se desata en una ciudad moderna, en su caso, Orán en Argelia.
y por lo tanto una ciudad francesa en toda regla. En los años 40, llena de franceses, llena de automóviles, de tiendas, de trenes, de periódicos y de todo lo demás. Aquí, jefe, imagina la peste, que se desata en una de nuestras ciudades, pero la verdadera peste, la bubónica, la que mata a la mitad de la población de la ciudad. Y habiendo estudiado bien, él la describe con extrema precisión clínica, y lo que muestra es lo que seguramente sucedía con la peste bubónica en India, en China, a finales del 19, la que conocemos nosotros. En resumen, ¿qué sucede? Sucede que un buen día el protagonista sale de casa, vive en un condominio, sale de casa, baja las escaleras a pie, y hay un ratón muerto en las escaleras. Va al portero y le dice que le quite un poco de esta porquería. El portero obedece. Al día siguiente baja las escaleras. 2 ratones muertos en las escaleras con sangre en el hocico. Va al portero y el portero dice, sabe que en todo el vecindario está sucediendo. Los encuentra por todas partes. Mira, ya, también por la calle. Que Dios nos lo mande bueno. Unos días después, el protagonista, que es médico, debe ir a visitar al portero que se ha sentido repentinamente mal. Y lo encuentra en la cama con fiebre altísima y con hinchazón. Así es, como estalla la peste. Ahora, ningún autor, ni medieval ni posterior, ha notado jamás que antes de la difusión de la peste salían los ratones a morir por las calles. Es posible. Quizás ustedes esperen que ahora les diga que sabemos exactamente por qué hay todas estas rarezas. No es así en absoluto, no lo sabemos. Pero el punto es que hoy describimos la peste provocada por Yersinia pestis. Y no estamos tan seguros de que realmente fuera eso lo que atravesó Europa desde el medioevo hasta la Edad Moderna. Probablemente era una forma de lo mismo, pero ha cambiado. Esta es otra cosa que hemos aprendido, que cambian los efectos de las enfermedades en nuestro mundo moderno, donde todo cambia tan rápido que incluso de un mes a otro ha cambiado. No corresponde. La otra pregunta a la que uno querría poder responder naturalmente es ¿por qué después del inicio del siglo XVIII desapareció de Europa? Aquí intentamos dar una respuesta. No es la certeza absoluta. Pero en fin, seguimos adelante. La peste ha perdido gradualmente su eficacia. Y tampoco aquí se trata de un anuncio gubernamental. Porque las contramedidas humanas, aunque no fueran capaces de curarla, sí lograron contenerla y evitar que se propagara. Las contramedidas se elaboraron desde el primer momento, en Europa y en particular a partir de Italia. Ya hemos visto las medidas preventivas, aunque Boccaccio dice que no sirvieron de nada. Sin embargo, los oficiales, los funcionarios encargados de limpiar los desechos y así sucesivamente, cuando se dan cuenta de que la peste no llegó solo aquella primera vez y luego se fue, sino que regresa, ponen en marcha bastante rápido todo el armamento de las contramedidas que nosotros hemos implementado en esta ocasión. Las mismas tal cual las han inventado ellos, las han inventado a finales del medieval, en la primera edad moderna. Es decir, tan pronto como alguien se enferma, hay que aislarlo. No dejarlo andar por ahí, aislar también a aquellos que han tenido contacto con él. Y luego, en ese momento, hay que saber que alguien se ha enfermado. Por lo tanto, es importante que los médicos sean responsabilizados y que cuando haya un caso extraño, informen a las autoridades, porque podría ser la peste. Y también debemos saber cuándo hay peste en otro lugar. Es necesario tener una red de información que llegue, porque si estamos en Alba y sabemos que en Turín hay peste, entonces se colocan puestos de guardia en las carreteras, y por la carretera hacia Turín no llega nadie. No los dejamos venir. Y así, la información, el aislamiento y la cuarentena para quienes llegan de zonas donde podría haber riesgo. Todas estas medidas se implementan a partir de finales del medieval. Y son, en primer lugar, los municipios italianos que cuentan con el aparato administrativo y la cultura administrativa más avanzada del mundo en ese momento. Los que implementan estas medidas, los municipios italianos establecen oficinas de sanidad permanentes encargadas de controlar la situación. El resto de Europa llega un poco después. Escandinavia, que hoy en día está mucho más avanzada que nosotros. En Dinamarca espera a principios del siglo XVI.
para que se les ocurra que tal vez podrían intentar tomar alguna medida como la cuarentena o el aislamiento, pero lo hacen al principio solo para proteger al rey y a la corte. Solo a finales del Cinquecento se piensa que quizás se podrían tomar medidas generalizadas para la protección de la salud pública. Fuera de Europa, incluso menos, en el mundo musulmán, en el Taam, Imperio Otomano, que entonces gobernaba gran parte del mundo musulmán, asomado al Mediterráneo, y que es un imperio sofisticado, muy culto y todo. Sin embargo, esta idea occidental de que se puede prevenir, de que vale la pena hacerlo, no arraiga por ineficiencia administrativa, probablemente aún más que por fatalismo. Sin embargo, no lo hacen. Y el resultado es que aún en el siglo XIX, la peste está presente en el mundo árabe y turco. Napoleón la encuentra cuando va a Egipto. Napoleón encuentra la peste. Y hay algunos de sus soldados que se enferman. Luego, a mediados del siglo XIX, también el imperio turco comienza a modernizarse. Llegan los reformadores que dicen hagamos también nosotros como en Europa. Ellos también comienzan con las cuarentenas y la peste desaparece allí. Y naturalmente, ¿cómo decir? Nuestra única explicación es esta entonces. Estas medidas en términos generales funcionaban. Estas medidas hicieron que la enfermedad pudiera proliferar menos y se debilitara cuando las contramedidas se aplicaban adecuadamente. Todas las últimas grandes epidemias de peste que he mencionado antes, que generalmente se pueden contener en una sola ciudad con un poco de esfuerzo, pero todas surgen de negligencias. ¿Por qué? Porque aplicar las medidas con rigidez, como hoy, también entonces causaba molestias. También entonces los negocios sufrían, también entonces los empresarios protestaban, también entonces las autoridades, antes de decir cerremos todo, debían pensarlo dos veces. Incluso entonces había quienes intentaban, por supuesto, eludir las contramedidas. La peste de Marsella, en 1720, estalla, porque atraca en el puerto de Marsella un barco que proviene de Siria. Y en Siria hay peste, por lo tanto, cuarentena. Pero hay una carga perecedera que vale mucho, y al final las autoridades se dejan convencer. Acortan la cuarentena, de la nave baja a tierra con las mercancías la peste. Y allí también, antes de decir la peste, cerramos todo. ¿Por qué? Porque precisamente hay grandes intereses para no hacerlo. Al final lo hacen, pero es tarde, ya ha salido. Devasta la Provenza. Última cosa. Si todavía tienen 10 minutos de paciencia, lo último que quería contarles es cómo en el pasado estas epidemias provocaron no solo transformaciones dramáticas, sino que también se revelaron como una oportunidad para repensar ciertos mecanismos de la economía y de la sociedad, favoreciendo a aquellos que lograban entender, en resumen, cuáles eran las nuevas tendencias. Me explico mejor. Una primera cosa que hay que decir, que puede sonar muy cínica y me disculparán, pero hay que decirlo, una epidemia como la peste de 1348, que en Florencia se lleva quizás incluso a la mitad de la población, si no la mitad, un tercio. Ahora no es para asustarme, pero entiendes lo que querría decir. Querría decir hagámoslo así. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ahí está. Una cantidad de dolor espantoso. A veces se cuenta estas cosas sonriendo por la pasión de estudiarlas y de conocerlas, pero está claro que somos conscientes de la carga de dolor que conlleva una epidemia. Pero también se dice que cuando ha terminado, la gente mira a su alrededor. Todos han heredado la cantidad de alojamientos disponibles, de edificios, de empresas, de mercancías, de tejidos preciosos, de moneda, ha permanecido la misma que había antes, solo que ahora estamos a la mitad de dividirlo. Y cuando reabra la tienda, mi competidor estará muerto. Se vuelve a empezar. El problema, como les decía, es que la peste vuelve de nuevo 10 años después, y por lo tanto, en realidad se vuelve a empezar. Pero en Barcelona se hace un nudo en la garganta y siempre cuesta un poco. Pero las consecuencias importantes son las estructurales, cuando se hace evidente que la población se ha reducido, en comparación con antes, y no hay nada que se pueda hacer. Aquí suceden cosas interesantes.
Imagina al típico industrial de la lana que, una vez terminada la epidemia, quiere reiniciar. La industria de la lana es la industria dominante de nuestras ciudades en la Edad Media. Es una industria en todos los sentidos, en el sentido de que está organizada a gran escala. Naturalmente, no tiene las máquinas. Algunas máquinas tiene máquinas hidráulicas, impulsadas por los ríos, por los canales para prensar los tejidos. Pero la mayor parte del trabajo es manual, por supuesto. Y no hay el taller donde se concentran los trabajadores, pero está el empresario. El empresario es quien importa la lana al por mayor, del sur de Italia, de España y más tarde de Inglaterra. Cada día entran caravanas de mulas cargadas de sacos de lana cruda, que luego se da a trabajar y hay toda una fase de procesamiento. Hay que lavarla, peinarla, limpiarla y luego tejerla. Y hay trabajadores especializados en todas estas actividades que trabajan en casa. El dueño distribuye el trabajo, luego pasa a recoger, distribuye para la próxima fase a otros trabajadores y así sucesivamente. Ahora imaginen qué sucede. El dueño reabre, contacta a los trabajadores. El primero que va a buscar no responde a nadie. Todos están muertos, dicen los vecinos. El segundo que va a buscar abre y dice: «Ah, gran patrón, se vuelve a trabajar. Muy bien. Yo por mi parte estoy listo, pero hay una cosa. Esos 10 soldos al día que me pagabas antes ya no me son suficientes. Y quiero 12. La reacción del dueño es decir: «Olvídalo. Canalla. Siempre listos para aprovecharse. Voy al siguiente». El siguiente está muerto. No hay... Luego hay otro más, pero dice: «Ya me ha contratado el competidor. Paga 13 sueldos al día». En este punto, la reacción normal de los dueños es primero decir: «Claro, hay crisis. No se puede más. Esta masa de sinvergüenzas, de pícaros que son nuestros empleados, ahora también quieren un aumento de sueldo, pero yo sé cómo arreglarlos». Se va a la autoridad del municipio y se dice: «Por favor, hagan una buena ley, que fije un techo máximo a los salarios, que impida la competencia de pagar tanto». Lo hacen. No sirve de nada. Los competidores, si quieren trabajadores, tienen que pagar. Y lo mismo ocurre en el campo, donde el dueño de los campos de trigo, que ya tiene las manos en la cabeza porque ha muerto tanta gente, ya no tiene tanta demanda en los años buenos. Por suerte, de vez en cuando llegan los grandes. En los años malos hay poco trigo y por lo tanto los precios se disparan. En los años buenos, además, los jornaleros quieren que les paguen más que antes. Antes de la peste, ibas a la plaza por la mañana y estaba llena de desempleados que solo esperaban a que alguien les diera trabajo por 4 monedas, como hoy los inmigrantes que recogen nuestra fruta. Sin embargo, ya no los encuentras y aquellos que están dispuestos a trabajar quieren que les paguen más. Los dueños se enojan, pero luego pagan a los obreros que ganan mejor. Los trabajadores del 300, del 400, hasta principios del 500 son mejor pagados. Los trabajadores agrícolas en el campo, en comparación con sus abuelos hace tanto tiempo. ¿Qué hacen con este dinero? Primero, se come a satisfacción. Y antes no era así. No era nada seguro. Si uno tenía demasiados hijos, con el salario del día, no se puede decir que lograba llenar la barriga de todos. Ahora, si Dios quiere, comemos todos a satisfacción. Pan y sopa, bien entendido, pero se come a satisfacción. Y después de que todos han comido a satisfacción, al obrero le quedan algunos dinero en el bolsillo. ¿Qué hace? Una vez conté más o menos esta historia en una reunión de gerentes de no sé qué empresa. Cuando pregunté que intentaran responder e imaginar al obrero que le quedan un poco de dinero en el bolsillo. ¿Qué hace? Uno me respondió: invierte. No invierte. Va a la taberna y bebe vino. Y el comercio del vino va muy bien, mientras que el del trigo, como se decía, pero el comercio del vino va de maravilla. Abren nuevas tabernas y siempre están llenas de clientes. Y quien produce vino en el campo se da cuenta de que los negocios van muy bien. La ciudad quiere vino. Y siempre trae más. Luego el obrero vuelve a casa por la noche y la esposa va a hurgar en los bolsillos. Y todavía queda algo de dinero. ¿Qué hacen con eso? El domingo se come carne y quizás también el sábado. No, ellos lo hacían el viernes y el sábado, perdónenme, me estoy perdiendo, en la abstinencia. Naturalmente ayuno también el sábado. Jueves en ese punto o miércoles. Se come carne.
Antes era difícil. Ahora hay dinero para hacerlo. Y nosotros tenemos las pruebas, porque tenemos los registros fiscales de todas las actividades que había en una ciudad italiana a finales del 300, en el 400. Todas las tiendas abiertas, llenas de carnicerías. Había más carnicerías en Asti o en Alessandría en el 400 de las que hay hoy. Comían esencialmente cordero, cordero grande, carnero, raramente ganado, pero en resumen, comían carne. Y los carniceros ganan mucho dinero y quienes crían ganado en el campo también ganan dinero. La ciudad quiere ganado cada vez más. Este punto, quien está en el campo y se ha entendido cómo van las cosas, comienza a decirse, pero ¿quién me hace seguir produciendo trigo? Si la venta ya no es la de antes y requiere tanta mano de obra que quiere ser pagada, pero yo, en cambio, quito los campos de trigo, hago bonitos prados y crío ganado. Sin embargo, los prados hay que irrigarlos porque el prado seco no vale nada, no produce nada. Si quiero hacer 2 o 3 buenas cosechas de heno, tengo que irrigarlos. Se necesita agua, hay que invertir invertiremos en canales de irrigación que ya existían antes, porque durante todo el medioevo hubo un enorme trabajo en nuestras campañas para excavar canales de irrigación y hacer la tierra más fértil. Sin embargo, a partir del 300 hay un salto adelante. También comienzan a haber iniciativas políticas, grandes canales excavados por encargo del gobierno, la red de acequias, de canales, no sé cómo las llaman aquí en estas partes, se extiende cada vez más prado, marisma, pasto, cada vez más ganado, tanto que algunos comienzan a decir, ¿sabes qué? También hago queso. Antes el queso se hacía solo en la montaña. En el Renacimiento también se hace en la llanura, en Piacenza. Hacen un queso maravilloso, el piacentino, que incluso compran los sultanes y lo hacen llegar a Constantinopla. Luego Piacenza es absorbida por Parma, el queso se llama parmigiano. En realidad, la llanura padana comienza a producir quesos y quien ha entendido que esa es la tendencia, así como quien ha comprendido que el viñedo tira con fuerza y hay que hacer vino, pues hace dinero. Finalmente, cerramos. Cada noche, cuando el obrero o el jornalero regresaba de la taberna, su esposa le quitaba una moneda sobrante y la ponía en la alcancía. Al final del año tienen un poco de dinero ahorrado. ¿Qué se hace? Vamos al mercader de telas y por una vez nos haremos un traje como se debe, porque hasta ahora la gente pobre se vestía con tejidos hechos en casa. Todas las campesinas tenían el telar y hacían tejidos sin tratar, no teñidos. En cambio se vestían con esos. Pero ahora, si hay dinero, queremos permitirnos un traje como se debe. Obviamente no como los de los ricos. Se va al comerciante de telas. No queremos terciopelos, no queremos brocados, no queremos seda. Esas son cosas para los señores. Queremos un buen paño resistente que dure, aunque no sea de gran calidad. Eso es resultado. Esos centros de producción textil, como Florencia, que se obstinan en producir tejidos de lujo para la clientela rica, avanzan de manera regular. Pero hay muchas localidades donde se ha entendido la situación y donde surgen centros de producción textil, donde los reglamentos oficiales dicen que aquí se produce paño de mala calidad. Las ciudades de la llanura padana, también aquí en Piamonte, Racconigi, Pinerolo, comienzan a prosperar. Nacen corporaciones de productores de lanas que dicen en sus estatutos que nuestro paño no debe costar más de ese nivel porque nosotros apuntamos a eso, y no dicen ese objetivo, viva Dios, pero en fin, lo que quieren decir es eso, y quien ha entendido esto prospera. Entonces, no es obviamente para concluir a toda costa con una forzatura y un mensaje de optimismo, porque todas estas cosas bonitas solo pueden suceder después de que la población se haya reducido a la mitad. Tendremos que encontrar otros recursos para ser optimistas en la situación actual, pero de todos modos pensé que esta era la manera correcta de concluir. Gracias.